Le voy a pedir muy encarecidamente que para que podamos dar todo el ancho de banda que tengamos disponibles, mantenerse en silencio y sin video hasta que llegue el momento de las preguntas al docente, por favor. Profe Javier Huanca, le doy la bienvenida a este curso. Queda usted al mando, ya le he habilitado para que pueda compartir la pantalla. Muchas gracias, don Paul. Muy buena noche a todos los participantes. Nuevamente reiterar el agradecimiento por la invitación. Y bueno, el tema que nos toca hablar es específicamente sobre reglas de juego. Sabemos que este es un curso para entrenadores y parte del juego es justamente empezar por el conocimiento de las reglas de juego para poder llevar adelante los encuentros de la mejor manera, ¿no? De esta manera es que se ha preparado un material que está basado en lo que son las enmiendas a las reglas 2020, a las enmiendas de juego 2020-2021, pero no es limitativo para hablar solamente de las enmiendas. Sabemos que esto va a durar 4 semanas, tenemos 4 clases para poder hablar absolutamente de todo lo que es reglas de juego. Entonces, es necesario que hagamos una clase dinámica con la participación de todos ustedes, entonces para que no sea una clase aburrida y solamente sea el que está dictando la clase quien tenga que hablar. Entonces, en el momento que alguno de ustedes tenga una pregunta, obviamente con la moderación y el control que vaya a llevar adelante don Paul, vamos a pedirles de que puedan manifestar, hacer conocer la inquietud y podamos ir aclarando todos los temas o todas las inquietudes que ustedes tengan. Lo importante de la regla de juego es que, bueno, es un tema que da para hablar muchísimo, ¿no? Mucho más ahora en cuanto es para todos nosotros una novedad el aspecto de ver y que estábamos ya pendientes con estas enmiendas que tenían que, si bien haber salido primero a inicios del 2020 y recién fue publicada el 1 de julio del 2020, ¿no? Lamentablemente por la pandemia a la fecha no hemos podido ver un partido específicamente, mucho más en nuestro país, donde podamos ya estar poniendo en práctica las reglas, pero sin embargo nos ha permitido a la vez poder hacer cursos, poder hacer capacitaciones, poder estar nosotros también en contacto con instructores Conmebol, FIFA, árbitros de otros países y otros continentes para poder socializar el tema del conocimiento de las reglas, ¿no? En ese sentido, creo que estamos ya en la hora programada y por tanto vamos a entrar directamente a hablar sobre los temas que nos corresponden. Adelante, don Javier, ya tiene para compartir la pantalla y poner los Gracias, don Paul. convenientes para ir realizando su clase, por favor. ¿Ya lo tiene listo, profe? Sí, sí, ya estamos listos. Adelante. Adelante. Gracias. Bien, vamos a empezar haciendo notar de que las enmiendas del juego 2020-2021 ha tenido modificaciones básicamente en las siguientes reglas, que es la regla 3, jugadores, en la regla 4, equipamiento de los jugadores, regla 5, los árbitros, regla 6, los otros miembros del equipo arbitral, regla 7, la duración del partido, regla 8, el inicio y la reanudación de juego, en la regla 10, el resultado de un partido, regla 12, faltas y conducta incorrecta, regla 13, tiros libres, regla 14, el penal, regla 15, el saque de banda y en la regla 16, que es el saque de meta.
es importante en la parte introductiva hablar del sentido que tienen las reglas de juego. Es importante que para todos aquellos que son oficiales de partido, en este caso ustedes que se están preparando y que ya son entrenadores de futsal, deben tener en cuenta mucho el aspecto de que los árbitros están dentro de la superficie de juego para aplicar las leyes de futsal. Dentro, lo que principalmente busca ahora FIFA, que es el espíritu del juego para ayudar a producir partidos justos y seguros. ¿A qué nos referimos el espíritu del juego? Es que específicamente no estamos en un juego mecánico, no estamos en un juego donde específicamente la regla va a ser tal cual dice o tal cual está escrito, sino dentro de ese dinamismo que tiene el espíritu de la regla de juego, da cierto carácter dúctil a la regla misma para poder ser aplicada en determinado momento y de determinada manera, ¿no? Estos son aspectos que se conversan más con árbitros para poder tomar una adecuada lectura del partido, dependiendo al momento y a lo que se va jugando dentro de un partido, ¿no? Entonces FIFA trabaja bastante ahora en que el árbitro tenga principalmente la capacidad de saber leer un partido, de saber interpretar un partido y saber aplicar el espíritu de la regla, ¿no? Que es justamente buscar que se den partidos justos y seguros, ¿no? Es parte de la filosofía de las reglas evitar de que se cometa una injusticia donde el infractor sea el beneficiado con una aplicación, con una decisión arbitral, ¿no? Lo primero que se recomienda siempre en todo este aspecto es de que busquemos de que jamás el árbitro vaya a beneficiar al infractor, ¿ya? Otro aspecto es que todo el mundo, aunque nos cuesta bastante en el momento de la aplicación, es que vaya a respetar a los oficiales de partido y la decisión, recordando la integridad de las reglas. Lamentablemente, la labor arbitral pues es una tarea complicada, es una tarea no muy bien entendida por todos, ¿no? Ya que el árbitro tiene en sí fracciones de segundo para poder tomar una decisión. Dentro del futsal no tenemos oficialmente el uso del VAR para poder recurrir ahora a la tecnología y poder ver, poder tener el apoyo de la tecnología para ver si una decisión fue tomada correctamente dentro de este espíritu de las reglas que nos indican, ¿no? Entonces, en ese sentido es que siempre se busca respetar la decisión del oficial de arbitraje porque el árbitro convive con el error. Les podamos contar miles de anécdotas en el aspecto de que toda la preparación que el árbitro puede llevar durante los años de su experiencia que vaya trazando, no quiere decir que vaya a existir un árbitro perfecto. El árbitro perfecto en el mundo no existe, ¿no? Sea Europa, Sudamérica, cualquier país donde se juega futsal, cualquier continente donde se juega futsal, no vamos a encontrar, no solamente en el futsal, en el fútbol playa, no vamos a encontrar un árbitro perfecto. Hay árbitros que van a ir marcando una diferencia entre uno y otro, pero el arbitraje perfecto, tal como indica la palabra, o sea, no existe, justamente por ese aspecto dinámico que tiene la regla de juego, por el dinamismo que tiene el futsal. Entonces es diferente poder dirigir y aplicar la regla en un partido en relación a otro. No sé si me dejo entender, ¿no? Muchas veces buscamos que los árbitros sean totalmente metódicos en la aplicación de la regla, cosa situación que no es, que no se da. Un árbitro puede tener un estilo de dirigir, una manera de dirigir, un ritmo por el cual ya va dirigiendo, ¿no? Pero no todos los partidos van a ser lo mismo. No quiero decir que en un partido va a cometer errores y en otro no, sino que el árbitro va a ir interpretando el partido tal cual se está realizando a medida que vaya tomando lectura, a medida que el partido se vaya desarrollando. Entonces puede que por la naturaleza de un partido que sea donde se va disputando una clasificación a una otra instancia, hablemos de una semifinal, que en nuestro medio es generalmente los partidos
más difíciles de dirigir que la misma final o que un partido de que cuando va iniciando el torneo. Entonces el árbitro tiene que buscar la manera donde se juegue, de saber interpretar de que qué se está jugando. En ese momento se está jugando una clasificación a una otra instancia, está jugando una etapa semifinal. Entonces ya por la naturaleza el mismo árbitro tiene que dejar que el juego fluya, ¿no? Y no cortar de manera tan drástica desde el primer segundo las situaciones de juego que se vayan produciendo. ¿Este Erwin Ramallo no es el jugador? Silencio, por favor, no interfieran. Perdón. ¿Ya? Entonces, no sé si me dejo entender en el detalle de que la aplicación de la regla entre un partido y otro no siempre va a ser el mismo. ¿Ya? No quiero decir de que esto acaba a ser falta y en otro país o en otro lugar no es falta, sino que dentro de la filosofía que tiene el arbitraje, dentro de lo que es interpretar si una falta fue imprudente, fue temeraria o fue con fuerza excesiva, el árbitro va a ir tomando una decisión. Ya va a ir aplicando las reglas de una manera en esos tres sentidos, pero siempre cuidando que el partido se desarrolle de manera limpia, de manera de lo que busca FIFA, de manera de no beneficiar a un infractor, de manera de que no tengamos, de que no se vaya ensuciando el partido, ¿no? A eso les voy. La intensidad con la que se vaya a jugar un partido semifinal, lógicamente va a ser más fuerte, la intensidad va a ser más alta en relación a un partido donde van jugando equipos que recién va iniciando el mismo torneo, ¿no? Sabemos que todo torneo va de menos a más. De igual manera, la aplicación de la regla en un torneo va igual de menos a más, ¿no? Entonces, por lo general se recomienda a los árbitros y en todo aspecto de que vayan trabajando de manera que la forma en la que van impartiendo o en la que van aplicando las reglas vaya de esa forma, cortando de entrada las situaciones que se vayan a dar, pero no dejando que el espíritu de las reglas se desfase. No dejando que porque tenemos que ser un poquito más sueltos al principio, vamos a dejar que el partido se ensucie o que una patada no vaya a ser cobrada, ¿no? Lo que es la regla, las faltas que indica la regla 12 van a ser cobradas de la misma manera en todo partido, pero midiendo la intensidad con la que se va produciendo la falta y viendo en ese espíritu del juego qué se está jugando en ese momento. No sé si me dejo entender o si tienen una pregunta en base a esta primera parte. No hay preguntas. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Ya entrando a lo que son la aplicación de las reglas, vamos a ir viendo que estas enmiendas intentan simplificar el juego y traen muchos aspectos de las reglas del futsal en línea con los de fútbol. ¿Qué quiere decir? Que ahora, tras las enmiendas que se ha ido dando en el fútbol a partir del 2015, muchas de ellas ahora están siendo incorporadas al futsal, ¿no? Entonces van a ver situaciones donde van a hacernos un poco familiares porque el fútbol prácticamente está en el día a día de todos nosotros. Entonces quizás eso va a ser posible de que su aplicación dentro del futsal sea un poco más sencillo, porque ya lo hemos visto en el fútbol y para algunos jugadores que practican dos, tres disciplinas va a ser un poco mucho más sencillo de esta manera, ¿no? Hay situaciones que son subjetivas y como lo mismo, los árbitros son humanos, por lo tanto cometen errores, algunas decisiones son inevitablemente, tendrán motivo de debate y discusión. Esto entra al aspecto de entender de que el árbitro no es una máquina, no es un robot, es un ser humano como todos nosotros, es tan proclive a poder cometer un error, así como comete el error el mejor jugador de uno de sus equipos, ¿no? En ese sentido, puede el jugador haber fallado 2, 3, 4 o 5 oportunidades de gol claras y no vamos a colgarlo al jugador, porque la sexta y la clave, la jugada principal del juego
ese jugador marca el gol y se hace el héroe del partido, porque quizás su equipo con ese partido gana, con ese gol gana el juego, ¿no? Entonces nos olvidamos en ese momento que ese jugador erró 5 o 6 oportunidades claras, pero hizo la principal y se convierte en el héroe del partido. Pasa lo contrario en el árbitro. Al árbitro le exigimos que no puede cometer errores, acierta la primera, la segunda, hasta la novena jugada va y toma decisiones correctas. Pero de 10 jugadas claves, una comete el error y es el villano del partido, ¿no? Entonces pasa la realidad del árbitro, es una realidad diferente a la del jugador en ese sentido, y ahí quizás muchos cometemos el error de olvidarnos que también el árbitro es un ser humano, que al igual que todos tiene un día bueno, tiene un día malo y tiene familia, y en ese sentido puede no llegar al campo de juego, a la superficie en su mejor momento, pero ya ese es otro trabajo que se encara más a lo que es la preparación de árbitros, donde en todo distrito, en toda asociación, tienen que trabajar en el aspecto psicológico del árbitro, en el aspecto de la formación del árbitro, para que se evite estas situaciones extra partidos que pueda tener uno, vayan a influir en el trabajo que desarrolla dentro de la superficie del juego, ¿no? Eso les vuelvo a decir, es un tema muy complejo cuando se trata de ver la situación subjetiva entre lo que es el árbitro y lo que es el jugador. Bien, las reglas no pueden hacer frente a cada situación. Este aspecto se refiere a que la regla como tal, así como está escrita, no es pues un instrumento totalmente frío y rígido para decirnos en algún momento que la regla dice específicamente eso y que así específicamente tal debería cobrarse en todo momento. Entonces, el reglamento, no solamente el 2021, sino las anteriores reglas que ha ido sacando FIFA, siempre han sido de una manera dinámica, siempre han sido de una manera flexible, donde si bien nos raya la cancha de qué manera se tiene que aplicar el juego, nos permite siempre un tema que les va a ir cansando y se les va cansando siempre a los árbitros cuando hablamos de reglamento, es la lectura del partido, ¿ya? Por lo que aquí, en una disposición directa sobre las reglas de la FIFA, espera que los árbitros que tomen una decisión dentro del espíritu del juego, utilizando la comprensión del futsal, eso a menudo implica hacer preguntas. ¿Qué sería lo mejor para el futsal? ¿Qué sería lo mejor para el partido en ese momento? Es una pregunta constante que tiene que realizar el árbitro al momento de aplicar la regla de juego. Una situación, vamos a ver, de una confrontación, de una jugada áspera entre dos contrincantes, en una situación donde estemos a 1 o 2 minutos de terminar el partido, con un resultado que puede estar siendo empatado, donde el partido está en la fase totalmente caliente, en el momento caliente, cúspide del juego, y que el árbitro sea una persona que no aplique el criterio arbitral y vaya ciegamente por una situación que no entre a juego brusco, por una situación que no entre a un uso de fuerza excesiva y por querer salir de la situación, vaya y se le ocurre expulsar a ambos. Quizás la regla los respalda. Quizás la regla dice dos personas que vayan a provocar una situación, puede decir tarjeta roja. Pero en la lectura del juego, en la lectura del partido, esa situación el árbitro tiene que saberla dominar y no puede estar en ese momento, en esa situación dada del partido, darse el lujo de sacar una tarjeta roja, ¿ya? Porque les digo, dentro del espíritu del juego, ahora está más apoyar al jugador. Ahora es más importante que cuidar el espectáculo. Ya para el árbitro no está ahora que la tarjeta roja sea algo muy común. Ahora tiene que darse situaciones extremas realmente que estén al filo de lo que marca la regla de juego para que se pueda dar una expulsión. Estamos hablando no solamente en el aspecto de que sea
juego brusco grave, uso de fuerza excesiva, sino también la opción manifiesta de gol, ¿no? Hay situaciones que ahora extremas van a ser a partir de ahora para que algún jugador tenga que salir expulsado, ¿no? Esa diferencia, esa situación va a hacer ahora que el juego se vuelva más dinámico, que el jugador se sienta más seguro de que no va a poder, de que no a cualquier situación inmediatamente ya va a estar condicionado con una tarjeta amarilla y a filo de ser expulsado en la incidencia que pueda tener o en el hecho de que pueda reincidir en la falta. Obviamente va a ser diferente cuando el comportamiento del jugador sea reiterativo y denote una situación de que él no tenga la intención de jugar, sino tenga una situación de ensuciar el juego, de empañar el juego, de dañar al rival de manera clara. Eso no está en discusión, eso va a seguir tal cual, porque obviamente debemos cuidar el espectáculo, pero también debemos cuidar mucho al deportista. ¿Está bien? ¿Alguna consulta en esta parte del juego? Perdón, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Buenas noches, señor Huanca. Quiero hacerle dos preguntas sobre la exposición que está dando en este momento. Es verdad, no solamente los árbitros son los seres humanos que cometen. Para mí en especial no hay una persona perfecta en este mundo. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Dentro de su exposición dijo, es verdad que los árbitros no son perfectos. Pero ¿qué pasa con aquel árbitro que es recurrente en sus errores, en sus apreciaciones de las reglas del juego en los partidos? ¿Qué pasa con esos árbitros cuando son recurrentes en sus errores en cada partido y son observados por muchos equipos? Una pregunta. Otro. Usted ha hablado que esos errores se deben debatir. ¿Es obligatorio debatir esos errores para que en lo posterior no se vuelvan a ocurrir? Nada más quisiera que me aclare. Claro que sí, les respondo. El detalle, parte de los errores que va cometiendo un árbitro es porque no se lo está trabajando de manera adecuada. Parte mucho esta tarea en el aspecto que deben tener los colegios de árbitros. Ya lamentablemente hemos visto de que existen acá directores académicos, como se les llama en los diferentes distritos, que no hacen un trabajo adecuado. ¿No? Hemos ido trabajando, he tenido la suerte de visitar todo el país, ¿no? Y hemos entrado a un factor común, donde al árbitro se le da la regla de juego, pero no se lo trabaja. Ya no existe preparación constante del árbitro de futsal en relación al trabajo que se viene haciendo en el fútbol. Tenemos todavía una diferencia enorme en este aspecto, porque el árbitro de fútbol tiene un trabajo, ¿qué le puedo decir? En el aspecto físico, que ahora es fundamental, porque es muy importante que primero el árbitro esté muy bien físicamente, para que en el momento más complicado del partido tenga la mente fresca y poder tomar la decisión correcta. Pero si tengo un árbitro que físicamente no está bien, el cuerpo se le va a ir cansando en la mejor parte del partido, donde más se le va necesitando, entonces el desgaste del cuerpo va a hacer que la mente pues se vuelva un poco opaca y no pueda tomar decisiones correctas. Y esa situación se la trabaja. Pasa entonces que en los diferentes distritos y en las diferentes categorías no se está trabajando adecuadamente con los árbitros, ¿no? Se ha ido impartiendo por todo el país metodologías de trabajo, no solamente que sea de uno, sino son metodologías de trabajo que impone FIFA, que FIFA nos dice que de esta manera ya debemos trabajar. En el país prácticamente vamos como 3 años mínimamente insistiendo en que todos los departamentos, todos los colegios de árbitros, todas las asociaciones tengan ya un mecanismo de trabajo del árbitro de futsal, que vaya mínimamente en trabajar 3 días a la semana mínimo. Academias, que son análisis de reglas, no solamente lectura, análisis e interpretación de las reglas. Le voy contemplando, le voy enganchando a su segunda pregunta, que es debatir los errores arbitrales.
es muy importante que los colegios de árbitros, a través de y con el apoyo de sus asociaciones, filmen los partidos. Que ahora todos tenemos el celular, con un celular podamos filmar partidos, y en esas reuniones semanales que puedan tener los colegios de árbitros, analizar mejor si son los partidos que uno mismo dirige o que se dirige en el mismo distrito de donde uno está. Estamos hablando en este momento de la Asociación de La Paz. Que el Colegio de Árbitros de La Paz filme los partidos, no solamente de la primera categoría, sino desde sus categorías de menores, juveniles, incluso senior, todo fútbol base, y también su primera de honor. Porque ahí van a ver ustedes que es diferente el comportamiento de un árbitro que está en una categoría de primera de honor que el comportamiento de ese mismo árbitro cuando va a un partido de infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ya se cree autosuficiente cuando va a un partido infantil, y sí recién entra totalmente concentrado cuando va a un partido de primera, porque sabe que la diferencia, o imagina que hay una diferencia de partido, pero eso no debería ser así. El árbitro debería entrar mentalizado de la misma manera, sea al partido de juvenil, de infantil, o al partido de primera, o a un partido de liga. Pero les digo nuevamente, ese es parte del trabajo que se le hace al árbitro. ¿Cómo un árbitro va a llegar a ser bueno? Uno, a través de la consecuencia de partidos, de seguir y seguir dirigiendo, pero también ir corrigiendo. Yo puedo dirigir 100 partidos, pero si no tengo un asesor, un instructor de árbitros, que le vaya haciendo el seguimiento y que le vaya haciendo notar los errores que está cometiendo, no solamente él, sino todo el grupo arbitral, entonces pues nos vamos a ir engañando nosotros mismos y vamos a ir creyendo que yo ya soy muy buen árbitro, y en realidad sucede lo que usted nos indica, que va a ser recurrente en los errores porque no se lo está trabajando, porque no se lo está corrigiendo. Eso fundamentalmente es parte, como les digo, de la realidad de cada colegio arbitral. Para eso es necesario, reitero, que se tenga que ya se vaya trabajando en tener instructores locales y directores académicos que vayan formando los comités arbitrales para que vayan haciendo seguimiento a cada uno de los árbitros. Si tienen alguna otra pregunta. Gracias, profesor. Muy gentil. Adelante, continúe, profe. Muy bien, gracias. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera realizar una consulta. ¿Cuántos partidos podría arbitrar un árbitro? Porque usted, Bien. según lo que nos dice, sufre un cansancio solamente en un partido. Bien. Todo el trabajo que nos habla en la regla de juego, toda la dinámica arbitral, todo el movimiento arbitral que nos especifica la regla de juego, está prácticamente realizada para un partido que aproximadamente dura 2 horas. Estamos hablando de un partido con cronómetro parado, dentro de toda la reglamentación que nos dice FIFA, con partidos que sean efectivamente de juego, ¿no? Dentro de esa dinámica, yo les digo, tenemos la experiencia de árbitros que son árbitros FIFA, que en un partido de liga salen, obviamente, y estamos hablando de los árbitros que dirigen liga, que son árbitros que son de la élite a nivel nacional, que terminan, pero con el cuerpo, si bien con la integridad física completa, pero salen cansados del campo de juego. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, ya están habituados a trabajar de la manera como dice específicamente la regla de juego. Va a ser diferente a que yo vaya y sepa que en mi distrito tengo una nominación de, no sé, 4 o 5 partidos en toda una tarde. Difícil que el cuerpo de ese árbitro, por muy bien preparado que esté, haga el mismo movimiento en los 5 partidos. Muy difícil, ¿no? Entonces, como les digo, todo este trabajo está diseñado para un partido por noche, ¿no? Pero sabemos que en la realidad que tenemos en nuestros diferentes partidos, llegamos a dirigir 4 o 5 partidos por lo menos en una tarde,
o en un domingo, en una mañana, ¿no? Pero obviamente, lamentablemente ahí es que el árbitro va cuidando el físico, pero no es lo ideal. Hay una pregunta de Jaime Aguilar, profe. Jaime, Adelante. adelante. Jaime Aguilar, adelante. Muchas gracias. Está contestada mi pregunta. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Muchas gracias. Está contestada mi pregunta. Gracias. Hola, ya, Adelante, Jaime. gracias, Paul. Bueno, tengo una pregunta. Obviamente que todos sabemos las funciones que realmente deben tener los árbitros en un partido de futsal, ¿no? Son los que realmente son los que cuidan la integridad física de los jugadores, ¿no? Aparte de tener, son árbitros específicos para poder cobrar una falta determinada, ¿no? Entonces, una de las funciones principales de los árbitros, ¿cuál debe ser? Esa es mi pregunta, por favor. Si me repite, por favor, está un poquito bajo su audio. No he logrado entenderle muy bien. Ya, no, yo le decía de que los árbitros cuando entran a un campo de juego, obviamente que tienen que cobrar todo lo que realmente se determina en un juego determinado, ¿no? Pero hay una pregunta que tengo que hacerle, ¿no? O sea, la función principal de los árbitros que entran a dirigir un partido de futsal, aparte de cuidar, ¿no?, la integridad física de los jugadores, ¿cuál sería, pues, una de las funciones principales de los árbitros? Bueno, la función de los árbitros específica es el cumplimiento total de las reglas de juego. No puedo decirle específicamente el árbitro está destinado a hacer esto, sino es en general la aplicación de las reglas, la aplicación y el cumplimiento de las reglas de juego dentro de este dinamismo que nos pide ahora FIFA, ¿no? Y no es específicamente, es el hecho de jugar, de cuidar al jugador, es una de las muchas funciones que tiene el árbitro. Pero tenemos que ver dentro del aspecto no solamente de la seguridad de los actores, que son los jugadores, sino también de todo el desarrollo del juego, ¿ya? No nos olvidemos que está de la regla 1 hasta la regla 17, todas son importantes. No existe una regla que sea menos importante que la otra. Si bien el desarrollo mismo del juego basa prácticamente su espíritu en la regla 12, que son faltas y sanciones, pero no quiere decir que las otras reglas dejan de ser importantes, ¿no? Y no le puedo decir, podemos tener equipos muy bien uniformados, que sea la regla 3, la regla 4 se cumplen todos los requisitos para empezar un partido, pero empieza a llover y la regla 1 no se cumple, superficie de juego. Va a llevar a que el árbitro tenga que tomar una decisión, o al iniciar el partido, o en un momento dado de ver si el partido puede o no puede continuar. No existe una regla específica que sea más importante que otra. Por tanto, la labor del árbitro es una labor integral. No es una labor específica donde solo su función es cuidar al jugador, sino es cuidar el espectáculo totalmente, en su totalidad, dentro de la aplicación de las 17 reglas de juego. Gracias. Muy bien, gracias. Adelante, profe, continuaremos. Muy bien, gracias. Bien, ahora una situación que vamos a ir notando para adelante. Obviamente esto deja a FIFA ahora a decisión de las asociaciones miembro, situación que no estaba en las reglas anteriores, que es en el caso del futsal de juveniles, veteranos, discapacitados y categorías inferiores del futsal, fútbol base amateur. ¿Qué quiere decir? Que en estas categorías, obviamente dentro de los denominativos que pueda tener cada asociación miembro, la FIFA deja que se pueda flexibilizar el reglamento solo en estas categorías y que sea aplicado en el 100% en la categoría principal, ¿ya? Las cuales las vamos a ir viendo adelante, que son los siguientes. Dimensiones de la cancha, la asociación miembro de cada país, en este caso nuestra Federación Boliviana de Fútbol a través de la Asociación Nacional de Fútbol de Salón, podrá determinar si para determinadas categorías puedo modificar las dimensiones de la cancha.
Puedo modificar las medidas y peso del balón, las dimensiones de las porterías, la duración del partido, eso sí, haciendo notar que sea siempre en 2 partes iguales. Podré reducir el partido a tiempos de 15 minutos, en niños podré reducir el tiempo a 10 minutos, la asociación miembro, no los árbitros, ¿no? Y las limitaciones en el saque de meta de los porteros, que es un tema, el quinto que acabamos de mencionar, es un tema que va a diferenciar mucho cuando tengamos que ver un partido de las categorías mencionadas con un partido de categoría principal. Para facilitar el desarrollo de fútbol sala en las competiciones nacionales, cada país, como mencionábamos, podrá adoptar en sus respectivas competiciones las siguientes consideraciones. 1, que queda claro a partir de ahora, dentro del término de equidad e igualdad que tenemos a nivel mundial, que es que el fútbol sala femenino no estará más diferenciado en ninguna regla del fútbol sala masculino. Es decir, ahora el futsal femenino es tal cual las mismas condiciones que el futsal masculino, ¿no? No tenemos ya ninguna otra diferencia. Las edades de los jóvenes y mayores serán potestad de cada federación. Creo que esto de alguna manera se ha ido aplicando en nuestro país, e incluso en diferentes departamentos, donde fijan cada categoría de acuerdo a lo que decide la dirigencia de cada departamento y obviamente a nivel nacional. Cada Federación Nacional de Futsal determinará qué competiciones de las categorías inferiores del futsal son designadas como futsal amateur o futsal base. Perdón. Sí, gracias. ¿Qué quiere decir? Que no puede que acá en Bolivia se determine que el futsal juvenil es a partir de, o sea para menores de 20 años o de 18 años. Y en otro país puede su dirigencia tomar una decisión diferente. FIFA no toma o no manda ahora un parámetro único o una edad única para diferenciar a partir de cuándo es juvenil y a partir de cuándo es el futsal base. ¿No? Eso ya deja para decisión de cada asociación miembro. Un punto que menciona antes de entrar a lo que es específicamente los cambios de las reglas, es que cuando las reglas nacionales en el futsal juvenil, en veteranos, en personas con discapacidad y en el fútbol base prohíban que el guardameta lance el balón más allá de la línea central, el tiro libre indirecto se lanzará desde el lugar donde el balón cruzó la línea central. Con esta restricción se pretende promover la creatividad del juego y fomentar el desarrollo técnico. Las federaciones nacionales deberán informar a la FIFA sobre las modificaciones que hagan y los niveles en que las apliquen, así como en particular sobre los motivos de aplicarlas. Podrán también aportar ideas o estrategias que a su vez la FIFA podrá comparar para que el futsal siga desarrollándose en el seno de otras federaciones. ¿Qué quiere decir ahora todo esto? ¿Qué es lo que busca FIFA con esta modificación en la regla 16 del saque de meta? De que se apoye de mejor manera el desarrollo técnico. En el futsal base principalmente para evitar de que se haga esa ida y vuelta del balón de portería a portería. Que los guardametas están lanzando de un balón, el balón hasta la otra portería en un vaivén que muchas veces perjudicaba el desarrollo mismo del juego o el hecho de, o la creatividad de que se pueda explotar hacia los deportistas en base para ir desarrollando sus habilidades, ¿no? Entonces, ya evita de que el saque de meta cruce la media cancha, lo que obliga a que el guardameta la tenga que jugar con sus compañeros y tenga que salir jugando. Adelante. Sí, estamos continuando. De la misma forma, nos indica que esta situación de que se cometiera dentro de la regla 12, que son las faltas y conducta incorrecta, si el guardameta hace pasar la media cancha de un lanzamiento de meta, se considera un tiro libre indirecto si un guardameta cometiera la infracción. Cuando las reglas nacionales en el futsal juvenil, veteranos o para personas con discapacidad y en el fútbol base prohíban que el guardameta lance el balón más allá de la línea central. El tiro libre indirecto se lanzará desde el lugar
donde el balón cruzó la línea central. Esta es una modificación muy importante que va a diferenciar, como les digo nuevamente, el saque, que va a diferenciar el desarrollo del juego en futsal base, futsal amateur, con el futsal de categorías principales. Dentro, bueno, ya entrando un poco a lo que son el tratamiento regla por regla, si es que no hay una pregunta antes para que podamos entrar, les rogaría exponer si tienen alguna pregunta. Señor Huanca, perdón, nuevamente mi persona, disculpe me llamo Ángel Vélez, no me presenté. Usted Un habla placer, Ángel. que en la competencia de élite en nuestro país van a tener que hacerlo en superficies de 40 por 20, que es la que exige la FIFA. Pero en nuestro país, ¿qué ciudades cumplen ese requisito? A ver, Y aquellas que que no las cumplan, ¿igual se va a realizar? Esa es mi pregunta, señor Huanca. muy bien. Dentro de la regla de juego no existe pues una medida específica para torneos, sino existe un máximo y un mínimo para desarrollar un partido. ¿Ya? La longitud de las superficies para partidos nacionales, la mínima será 25 en las líneas de banda, 25 metros, y la máxima 42 metros. En el ancho de las líneas de meta será mínimo 16 metros y máximo 25 metros, ¿no? Nos da un margen de medida para desarrollar un partido de futsal. No existe una medida exacta como es la que nos indica usted, ¿ya? Entonces, creo que dentro de esas medidas tenemos muchos escenarios de juego en el país. Para partidos internacionales, de la misma manera, nos dice que las líneas de banda mínimamente serán de 38 metros y máximo 42 metros. Estamos hablando de partidos internacionales. Y en el ancho, mínimamente será 20 metros y máximo 25 metros. Tanto para partidos nacionales y para partidos internacionales existe un parámetro. Ya no existe una medida exacta donde si una superficie de juego cumple o no. Le vuelvo a decir, dentro del país tenemos muchísimas superficies de juego que se han construido y que están dentro de estos márgenes que nos permite desarrollar los torneos. Gracias. No tiene bueno. ¿Alguna pregunta más, señores? Bien, continuamos. Entonces, entramos al tema específico de ver regla por regla los cambios que se hayan ido modificando. Denme un segundito, por favor. Abierto. Bien. Tenemos enmiendas, perdón, en la regla 3. Bien, nuevamente, disculpas. Tenemos las modificaciones en la regla 3 que se refiere a los jugadores. Para competiciones oficiales se podrá utilizar como máximo 9 sustitutos, a diferencia de lo que indicaba la regla anterior, que se tenía que utilizar 12 jugadores. Ahora podemos utilizar 14 jugadores, de los cuales 5 estarán en la superficie de juego, 9 podrán ser sustitutos. A diferencia de igual manera que el anterior, podrán calentar a la vez un máximo de 5 suplentes por equipo, de los cuales deberán estar en un movimiento activo, de claramente haciendo el calentamiento correspondiente y no como vemos en la figura solamente parados o haciendo barra. Entonces ya esto queda a control del tercer árbitro, de que tenga que hacer un control efectivo de que realmente los jugadores estén en calentamiento. ¿Está bien? Adelante, profe. Gracias.
Bien, como podemos ver en la imagen, acá tenemos 5 sustitutos que están tras la banca de suplentes para poder hacer el calentamiento correspondiente, comprendidos dentro la zona de calentamiento que tiene la superficie de juego que vemos en este momento. Obviamente todos pues debidamente colocados con el equipamiento del uso del ponchillo para poder estar como sustitutos. 5 sustitutos calentando a la vez en cada equipo. Es una de las modificaciones que se tiene ahora en la regla 3. ¿Alguna pregunta en cuanto a la regla 3? ¿Ninguna? Perfecto. Adelante. Gracias. Bien. Entramos a la regla 4, que se refiere al equipamiento de los jugadores. Se permite equipamiento protector no peligroso, como por ejemplo protectores de cabeza, máscaras faciales, rodilleras y coderas fabricadas con materiales blandos, ligeros y acolchados. A los porteros se les permitirá llevar gorros y las gafas de protección. Petos, los suplentes y los jugadores sustituidos. Será obligatorio que cubran la camiseta de jugador para distinguir jugadores de suplentes y se utilizarán de mano a mano para completar el procedimiento de sustitución. Serán de distinto color a las camisetas de jugador de los 2 equipos y a los petos del equipo adversario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de peto? Es el ponchillo que habitualmente le llamamos acá, ¿no? De manera complementaria a esta enmienda que es en la regla 4, ha salido una circular de FIFA que por el aspecto de la pandemia le da un carácter transitorio, temporal, para que esta situación de alcanzar el peto en la mano del jugador no sea obligatoria. Por lo menos mientras no tengamos una disposición contraria, va a ser aplicable hasta que seguramente pase todo este aspecto de la pandemia, donde no va a ser obligatorio que se utilice de mano a mano el ponchillo. Entonces podrá ser alcanzado, podrá ser entregado al tercer árbitro, podrá ser ligeramente lanzado hacia el compañero, pero no obligatoriamente de mano a mano. Les reitero, de forma transitoria hasta que tengamos una disposición en contrario mientras dure la pandemia. ¿Ya? El aspecto que ya se ha estado aplicando, que será de color distinto a las camisetas del jugador de los 2 equipos y a los petos del equipo adversario. Es muy importante que cada asociación, organizador de torneos y demás, tenga siempre a la mano 2 juegos de ponchillos, que sean de un color generalmente contrastante al que habitualmente utilizan los equipos, para efecto de evitar ciertas confusiones que se puedan dar en los jugadores que están dentro de la superficie de juego, ¿no? Entonces se ha visto muchas veces incluso situaciones un poco donde tratamos de burlar la regla y de hacer sustituciones por zonas que no corresponde, que no permite la regla, y lo cual a veces no es muy perceptible por el equipo arbitral si el equipo no utiliza un ponchillo. Entonces esta situación, en ese contraste de color, hace que sea más identificable esta situación y obviamente que los árbitros puedan notar esta situación y evitar que suceda. En el caso que suceda, el tercer árbitro en un partido donde tengamos esa figura, esperará a que si no se puede aplicar la ley de la ventaja, esperará a que continúe, detendrá el partido, llamará a los árbitros, informará de lo que está sucediendo y los árbitros tomarán la decisión disciplinaria correspondiente
contra los infractores que no hayan hecho una adecuada sustitución o un adecuado uso del ponchí. Vamos a repetirles el video siempre una o dos veces continuas para que todos puedan notar lo que queremos decir. Bien, ¿alguien que tenga alguna consulta, algo que haya notado en los dos videos que hemos podido ver? ¿Ninguna, profe? No, ninguna. Adelante, profe. La palabra, don Paul Rondón. A ver un momentito. Hay una pregunta de don Marcos Miranda. Adelante, Marco. Buenas noches al profesor Javier Huanca. La consulta era la siguiente. Estábamos hablando sobre indumentaria del portero y específicamente hablaba gorras. ¿Qué tipo de gorra? ¿Podría dar algún ejemplo? O me refiero a una gorra de lana, una gorra para cubrir un tipo de accidente o una gorra con visera. Y el tipo de lentes, si es que se van el árbitro tiene que hacer una revisión si son lentes acrílicos, lentes de protección, sobre lentes. ¿Eso podría aclarar, profesor? Gracias. Bien, lo siguiente, todo material que sea de protección va a ser válido siempre y cuando no signifique peligro tanto para el jugador que utiliza esa indumentaria como para el oponente. ¿Qué quiere decir? En el aspecto de gorra, y lo vamos a ir viendo más adelante, lo que popularmente le llamamos la gorra de lana, ¿no? Nuestros populares chulos, que lo podemos utilizar porque acá en La Paz, Oruro, Potosí, tenemos una temporada invernal, pero extremadamente fuerte. Vamos a poderla utilizar ¿cuándo? Cuando sea del mismo color, o de la cabellera del jugador, o de la polera que utiliza el jugador. Más adelante le vamos a ir viendo que también en base a este tipo de indumentaria, también FIFA ahora nos pone ciertas condiciones para poderlo utilizar. La visera para el sol la podemos utilizar siempre y cuando sea justificable en el uso de esa indumentaria, ¿no? Lo mismo el aspecto de las bandanas que se utiliza para las vinchas que se utiliza para el cabello, igual tendrán una característica que tengan que ser del color del cabello del jugador o de la polera que está llevando el jugador en su indumentaria, ¿no? Tienes esa limitante y les reitero que no sea peligroso tanto para el que utiliza como para el oponente. ¿Alguna otra pregunta? En relación a los videos, ¿alguna pregunta? La palabra. Adelante, don Marco. Profe, Sí, don Marco, adelante. lo que es los luchos, o sea, lo que utilizamos nosotros, porque al final causa un peligro porque tiene un elemento que se puede jalar. Entonces, de esa manera considero que no puede utilizarse
porque no está como adherido al cuerpo. Esa sería mi observación. No se podría utilizar el jiu-jitsu. ¿Por qué? Porque puede jalarse de cualquiera de los extremos y puede hacer daño tanto al jugador que lo está utilizando como al otro jugador, porque se puede enganchar. Está, exacto, buena observación, el detalle, ¿no? No nos olvidemos que tenemos los chulos, yuchus que hablamos, que sean exactamente para la cabeza y que no tenga una parte que vaya a, que sea como sobrante, que vaya como cola, esa la podemos utilizar. Esas otras que sí están ahora un poco de moda, que tienen una especie de cola para atrás, entonces ya tendrá un aspecto de más, tendrá un aspecto que no hace necesario su uso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Uno, que sea una indumentaria de protección. Ya ese aspecto que está de más en esa prenda de vestir, ya le quita el aspecto de que sea de protección. Ya en el aspecto de poder utilizar, no sé, les digo, alguna otra situación como la visera, que la visera tenga alguna situación, alguna placa metálica, ¿no? Ya le da un carácter peligroso. Entonces, en ese momento, el árbitro determinará, bajo ese criterio arbitral que nos dice la regla, si es necesario y si es permitido el uso de determinada prenda. No existe, como les digo, una descripción exacta de decirnos esta prenda bajo estas características va a ser utilizada en este lugar o en este otro lugar no. Puede que en un lugar nosotros consideremos necesario, los jugadores, ustedes entrenadores, consideren que esa prenda va a ser necesaria, pero en determinada parte del partido o en otro lugar o en otra región puede que no sea necesaria, ¿no? Entonces tiene que entender siempre y cuando sea para protección del jugador. ¿Alguien más? Adelante, profe. Ya. Al parecer no hay preguntas sobre el video, pero justamente puse la pausa acá. Vemos el detalle de lo importante que es el uso del ponchillo. Si ven acá donde voy señalando con el puntero, si se logra ver, el jugador que ingresa, el jugador sustituto que está ingresando a la superficie de juego, que se va sacando el ponchillo, no ingresa por la zona de sustituciones correcta, ¿no? Entonces es parte importante de que el equipo arbitral pueda identificar quiénes son jugadores titulares y quiénes son sustitutos en ese momento. Es muy importante por ello el uso del ponchillo. Si en la secuencia vemos, el jugador que sale por la zona de sustituciones, más el que ingresa no lo hace, ¿no? Vamos a dejar fluir un poquito ahí el video. Ven, entonces en esta parte, ya donde está sin el ponchillo, el jugador ya está dentro de la superficie de juego. Que los árbitros no se han percatado del error que no ingresó por la zona correcta de la sustitución. Es importante que también ustedes como entrenadores tengan ese aspecto bien socializado entre sus jugadores para evitar que se tenga que en ese momento tener una tarjeta amarilla, que sancionar con una tarjeta amarilla al infractor y un jugador que recién está entrando en la superficie ya tenga que estar condicionado. Es una falta que la regla nos dice que debemos amonestar con tarjeta amarilla, ¿no? Entonces es un error más táctico. En algunos casos será un error de desconocimiento de las reglas del jugador, pero ya en trabajos de asociaciones y demás, ya es más trabajo de equipo, ya es más cuestión de que también como entrenadores y todos quienes están a cargo de un equipo sepan socializar entre sus jugadores de qué manera se debe hacer una sustitución correcta. Y ese aspecto nos ha tocado muchas veces, les digo, por una y por reiterar una situación similar, 2, 3 jugadores ya están condicionados con tarjeta amarilla. Ese aspecto evita que el desarrollo de ese jugador dentro de la superficie en el juego ya tenga que ser dentro quizás sus verdaderas características que tenga que darse. Una falta temeraria adentro
ocasiona que el jugador tenga que ser amonestado por segunda vez, lo que equivale a decir su expulsión, lo cual se podía haber evitado en una situación de estas, en una jugada, en un mal cambio de estos. Adelante, profe. Sí, continuando con la regla 4, nos dice los árbitros permitirán a los jugadores el uso de equipo protector. Creo que esto nuevamente resume lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Los árbitros tienen que entender si en ese momento ese equipamiento es realmente de protección. ¿Ya? Y cuando se usen protectores como rodilleras y protectores de brazo, aquí hay un aspecto importante que ahora está dentro de estas enmiendas, que nos indica, si se utilizaran las rodilleras y protectores de brazo, deberán ser del mismo color que el principal de las mangas de la camiseta, en el caso de los protectores de brazo, o de los pantalones, en el caso de las rodilleras. Asimismo, no podrán ser excesivamente protuberantes. Una situación que seguramente va a complicar en algún aspecto aquellos equipos que utilizan el arquero volante. ¿Ya? Dado el caso, voy como ejemplo, la casaca del equipo principal o la casaca de los porteros puede ser blanca, quizás de ambos porteros blanco. En este aspecto le va a obligar a que tenga que utilizar coderas blancas. Pero si decide el cuerpo técnico en determinado momento hacer que un otro jugador que usa o que ese guardameta tenga que salir para ser el arquero volante, no va, ya su codera, ya su rodillera no va a igualar con el uniforme que utiliza. Entonces ya no se estaría cumpliendo esta parte del reglamento, los árbitros tendrán que hacer que se saque esa prenda para que iguale con lo que dice la regla, ¿no? Lo mismo de un jugador que está utilizando por cuidar una lesión, una rodillera, como jugador, no como arquero. Por lo general tenemos rodilleras negras, ¿no? Que sus pantalones sean azules, ¿no? En este caso va a tener que igualar de la misma manera. Que si tengo rodilleras azul, si mi pantalón corto es azul, mi rodillera va a tener que ser azul. Si mi pantalón corto es blanco, mi rodillera va a tener que ser blanca. No, una situación que va a ser un poco compleja en determinadas situaciones del partido que se pueda dar. ¿Ya? Lo que dice la última parte, en el texto aprobado para fútbol y que ahora se aplica también al futsal, es que en la introducción de los sistemas electrónicos de seguimiento de rendimiento y la introducción de eslóganes, mensajes, imágenes y publicidad. Dentro de este aspecto del uso de artefactos electrónicos dentro del futsal, si bien ahora se aplica también para, bueno, si bien estaba ya en el fútbol y ahora también se utiliza para el futsal, por ahora básicamente se refiere un poco más al uso de la implementación dentro de lo que es el equipo No arbitral. quería ver dormir sin lavarme la cara. Sí. Ya. Entonces, no sé si podemos continuar, creo que estamos ahí un poco interrumpidos. ¿Estamos bien, profe? ¿Aló, don Paul? Sí, ¿Estamos bien? sí, estamos bien, profe, adelante. Perfecto. No, entonces esto de la aplicación de los sistemas electrónicos se ha estado ya utilizando prácticamente desde hace 2 años aproximadamente acá en Bolivia, en la liga principalmente, en cuanto a los intercomunicadores del equipo arbitral. Si bien no estaba oficialmente dentro de la regla, pero sí ya tras el Mundial de Colombia 2016 se ha ido innovando y obviamente nuestro país no ha quedado fuera de esta situación y ya hemos ido aplicando no solamente en ligas, sino en algunos departamentos también que los árbitros han podido conseguir estos implementos, estos artefactos y han podido ponerlos en práctica. ¿Alguna consulta de esta parte? Bien. En cuanto a otro equipamiento de los jugadores, tenemos el siguiente.
perdón. Lo que habíamos mencionado, las máscaras faciales que son permitidas, coderas y rodilleras que son permitidas, las gorras permitidas y los protectores de cabeza que sean de un material blando que no vaya a representar, como les dije en principio, peligro tanto para el jugador como para el oponente. Acá vamos a poder ver qué equipamiento es correcto. Vemos en la figura arriba, donde el guardameta tiene la indumentaria totalmente blanca, y lo que nos dice ahora la regla que cumple, que se utiliza coderas blancas y rodilleras blancas de acuerdo a lo que está el uniforme principal que lleva. De igual manera acá podemos ver que utiliza en el guardameta una polera interior que sea, o coderas un poco largas que sean del mismo color de su equipamiento principal. De igual manera, las coderas blancas, rodilleras blancas, que igualan con la polera. Equipamiento incorrecto. A partir de ahora, con esta nueva regla, que las rodilleras sean negras cuando el pantalón corto es amarillo. Tendría que tener rodilleras amarillas. De la misma manera en la figura inferior, que las coderas son negras y las rodilleras son negras y el equipamiento es rojo. Entonces tendría que ser a partir de ahora uniforme. En cuanto a la comunicación electrónica. Perdón, la palabra, don Paul Rondón. Don Marcos. Sí, don Marcos, adelante. Para el profesor, sobre el gráfico anterior del equipamiento de los porteros en especial, ¿qué pasa? ¿Puede poner la otra diapositiva? Gracias. ¿Qué pasa si el jugador, el arquero, cubre con sus medias las rodilleras? ¿Es válida? Bien, no existe una medida exacta del uso de las medias, ¿no? Así como no existe una medida inferior hacia abajo, de la rodilla para abajo, tampoco existe una medida exacta que nos pueda decir de la rodilla para arriba, ¿no? Lo que antiguamente decíamos que debería estar al ras de la rodilla, la media, y no podía estar más arriba. Si la rodillera no es muy protuberante y utiliza una media larga y la cubre, los árbitros no tendrían que hacerse ningún problema, ¿no? En el caso, cuando las medias son muy cortas, en este caso, y hay jugadores que quizás por incomodidad o que les aprieta mucho, prefieren utilizar las medias un poco abajo. Tampoco existe una medida exacta mínima. Lo que sí la regla nos dice que la canillera deberá estar totalmente cubierta por la media. Lo mismo, bajo ese mismo criterio, la rodillera tendría que estar totalmente cubierta por la media. Si logra cubrirla totalmente, los árbitros no van a hacer un problema. No tendrían que hacer un problema. Profe, hay Adelante. Perdón. un momentito, don Ángel, por favor. Hay una pregunta de Juan Carlos que dice, ¿por qué tiene que ser del mismo color las rodilleras que los cortos? ¿Es por visualización o otra razón? Por uniformidad que ahora busca la regla. Justamente es una enmienda que está buscando la regla para evitar de que para poder hacer de que exista esa uniformidad de color y dejar que en determinada situación del juego pueda causar cierta confusión entre los participantes. Es decir, es una enmienda que está ahora en esta regla, que no estaba en la anterior. Está bien. Don Ángel iba a... Gracias, don Paul. Gracias, don Paul. Sí, señor Huanca. En el ejemplo que está mostrando en el equipamiento, más se refiere a los porteros. ¿Qué pasa con el jugador que no es portero? Por algún motivo quiera usar una rodillera. ¿Tiene que cumplir el mismo requisito? Exactamente. La regla no está especificando que solamente es restrictiva para el arquero. Dice para los jugadores y el guardameta es uno de los jugadores más. Si bien en la figura que tenemos preparada se está mostrando solamente en guardametas,
pero la aplicación es para todos los jugadores. Gracias, señor Huanca. Profe, buenas noches. Adelante, don Marcelo Berangue. Muy buenas noches, profe Paul, profesor Javier. Una consultita. A ver, según lo que muestra en su cuadro de equipamiento correcto, noto lo siguiente, de que el portero, por ejemplo, en los dos primeros gráficos, muestra de que todo su uniforme es blanco y en el otro es negro. Pero en el que está en la derecha, que es igual creo que es portero, está blanco la polera y el corto negro. O tal vez ese es jugador, pero mi duda es esa de que si el arquero tiene que tener todo el equipamiento, todo su polera y su corto, o buzo en este caso que algunos porteros utilizan, tiene que ser el mismo color. Esa sería mi duda, profe Javier. Ya, no hay inconveniente en esto. Puede ser la polera negra, la polera podrá ser blanca, pero su codera tendrá que ser blanca. El pantalón corto o el buzo podrá ser negro, pero su rodillera tendrá que ser negra. Sí, exacto. No se nota muy bien la figura que tenemos acá, porque obviamente no está enmarcada lo que dice la regla, totalmente a lo que dice la regla, ¿no? Pero puedo utilizar polera blanca, con codera blanca, puedo utilizar buzo o pantalón negro, pero mi rodillera tendrá que ser negra. Eso es lo que específicamente se refiere esta enmienda a la regla. Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches, Javier. Una consulta. Si todo esto es aplicable a nuestro medio, esto definiría que los arqueros vistan de blanco y negro, porque no vamos a utilizar implementos de colores diferentes. La pregunta que tengo es, ¿va a ser aplicable a nuestra realidad esto? ¿Vamos a necesariamente comprar otro tipo de equipamiento de otros colores? ¿Qué pasa en el caso de que los árbitros vistan de negro? O sea, es un poco la incertidumbre que tengo en relación a nuestro medio para aplicar este tipo de normas. Bueno, pasa lo siguiente, que la regla FIFA es universal, ¿no? En el hecho universal y no está restrictivo. Si bien en la imagen vemos un guardameta con equipamiento blanco y otro guardameta con equipamiento negro, no es limitativo. Vemos en el lado derecho, vemos un guardameta con equipamiento amarillo, pero ahí les decía que va a ser un poco problemático porque en el mercado no vemos pues muchas rodilleras para comprar en color amarillo o coderas en color amarillo, ¿no? Ahí vamos a tener un poco de inconveniente en la aplicación de esta parte de la regla. Pero ya entrando al aspecto de ponerlo en práctica, es algo que no está dejando FIFA para que las asociaciones las adecúen. Será, obviamente, como en toda modificación que hay, como en toda enmienda que hay, será con aplicación gradual, ¿no? Porque si mañana, en el supuesto caso, dado que pasa la pandemia, y en octubre, en noviembre estamos jugando, y que a todos los equipos les tengamos que decir que ya tienen que cumplir esto, seguramente vamos a tener muchos problemas. Entonces, tanto como ha sido en modificaciones, en enmiendas que ha habido en reglas anteriores, su aplicación tendrá que ser un poco gradual en este tipo de situaciones, ¿no? Más no en la base, más no en lo específico a lo que es el juego. Pero en este aspecto... Sugeriría que sea un poco el criterio, ¿no? Un poco aplicable a nuestro medio, porque si bien es un lineamiento internacional, creo que cada realidad es diferente, ¿no? Y nuestra realidad va a distar mucho porque uno en el hecho de los dueños de los equipos, tratar de adquirir este tipo de indumentaria no es accesible, o sea, es un poco complejo, ¿no? Exactamente. Exactamente, esa situación es ya más de los organizadores de cada torneo, de cada asociación miembro, de cada asociación, de cada departamento, ver la forma en que la van a ir aplicando esto gradualmente, ¿no? Ok, hay gracias. Una pregunta de don Raúl Eldred, por favor, adelante. Juez, sí, gracias, don juez, buenas noches. Dos consultitas. La primera en el tema de lo que viene a ser... en el tema de que vienen a ser los calentadores, por ejemplo, musleras del jugador, ¿no? Pueden ser los propios calentadores, las calzas deportivas, por así llamarlos, que van debajo del corto deportivo, tiene que ser igual del mismo color, la primera. Y la segunda, el tema de, mire,
usted habla de reglas que son universales. En el tema de las inferiores hay algunos jugadores de los pequeñitos que también se colocan el tema de rodilleras, ¿no? No propiamente hablando del arquero, sino de los mismos niños, ¿no? Se colocan las rodilleras por el tema de protección de lo que viene a ser la parte de la rodilla. Ellos también deben contar con el mismo color del uniforme para poder tener la participación en el partido. Esas dos consultas, juez. Sí, ya el aspecto de los pantalones de calentamiento o las poleras interiores para calentamiento ya estaba contemplada en la regla anterior y debe ser de igual manera del mismo color en el caso de la polera interior que debe ser el mismo color de la casaca. En el caso de los pantalones cortos, la calza deberá ser el mismo color del pantalón corto, ¿no? Eso ya estaba en la regla anterior, no sufre modificación para esta regla, o sea, se mantiene. Y en base a la segunda pregunta, lo que les digo, la aplicación tendrá que ser gradual al criterio de nuestra dirigencia nacional y obviamente departamental posteriormente, para ver de qué manera, no solamente en inferiores, sino en todas las categorías, se vaya aplicando esto de una forma gradual. Y seguramente el parámetro donde podamos aplicar de manera fiel, de manera total, ya esto tendría que ser, no sé, a inicios tendrá que ser primero categorías primera de honor, liga, torneo nacional, ahí se tendrá que ser para que se vaya socializando más en todo nuestro país, como los parámetros donde vayamos a iniciar, a empezar a exigir toda esa situación para que poco a poco vayamos bajando. Primero la liga, luego los torneos nacionales, primaria de honor y así gradualmente vayamos bajando hacia las demás categorías, ¿no? Pero como les digo, esa es una parte que es específicamente función de la dirigencia nacional y departamental. Doña Claudia Valencia tenía una pregunta. ¿Va a participar? Sí, buenas noches, colegas. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos perfectamente. Buenas noches, colega. Más que todo es una petición, si nos podría facilitar, por favor, las reglas que estamos avanzando, FIFA, por PDF. Claro que sí, terminada la clase, con todo gusto les comparto en el grupo que tenemos, en el grupo de WhatsApp, o la envío aquí a don Paul si es que no están todos, para que les pueda reenviar. La tenemos a disposición y terminada la clase de hoy les envío. Mil gracias. Don Andrés Espinosa, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches, profe, más que todo, digamos, es una consulta para, en el término, digamos, de los jugadores. Por ejemplo, en esa imagen donde está con el corto negro y las medias blancas, las rodilleras más que todo, digamos, podrían ser de cualquiera de ambos colores porque hay uniformes con medias blancas y corto rojo, digamos. ¿Podría utilizar una rodillera blanca para que pueda distinguir con la media o no se podría y tendría que ser de color de corto? Lo que nos dice la regla que tendría que igualar con el pantalón corto, no con la media, ¿no? Entonces ahí hay un aspecto bien restrictivo. La codera nos dice con la polera y la rodillera con el pantalón. Gracias. Adelante, profe, continuamos. Muy bien, gracias. Si bien, bueno, entramos al aspecto de igual forma del equipo de los jugadores, la comunicación electrónica, no se permite que los jugadores, incluidos los sustitutos, sustituidos y los jugadores enviados, lleven o utilicen cualquier forma de equipo electrónico de comunicación, excepto cuando se permitan los sistemas de seguimiento y rendimiento electrónico. El uso de equipos electrónicos o de comunicación por parte de los funcionarios del equipo está permitido cuando se relaciona directamente con el bienestar del jugador o la seguridad o por razones tácticas del coach, pero solo los equipos pequeños, móviles, portátiles, por ejemplo, micrófono, auricular, pieza de oído, móvil, smartphone, smartwatch, tablet, laptop, se puede utilizar. Un funcionario del equipo que utilice equipos no autorizados o que se comporten de manera inapropiada como resultado del uso de equipos electrónicos o de comunicación será despedido del área técnica. Obviamente es un poco complicado este aspecto que se vaya dando dentro del partido donde estemos utilizando un montón de artefactos electrónicos, salvo los permitidos. Hay artefactos que son para graduar o para medir, perdón, la presión del jugador,
para medir ¿cómo se llama esto? Que utilizan también los árbitros y deportistas en el aspecto de medir la distancia, del distanciómetro, no sé, se me fue el nombre exacto, ¿no? Para poder, los podómetros que se puede utilizar para ver la cantidad, las distancias recorridas y demás situaciones, los cronómetros y demás, que ya en un celular prácticamente tenemos todas estas funciones que la podemos aplicar. Si es para equipamiento y desarrollo del partido, la podríamos ir permitiendo, ¿no? Siempre y cuando no vaya a perjudicar o no vaya a ser mal utilizado durante el partido. De igual manera, continuamos con el equipo de los jugadores. Al interpretar las reglas nos dice, al interpretar si un eslogan, declaración o imagen es permisible, debe tenerse en cuenta la regla 12, es referida a faltas e incorrecciones, que obliga a los árbitros a tomar medidas contra un jugador culpable de usar lenguaje o gestos ofensivos, insultantes o abusivos, gesticulando de forma provocativa, ilusoria o provocativa. No se permite cualquier eslogan, declaración o imagen que caiga en cualquiera de estas categorías. En tal caso, un jugador que reingresa al campo sin permiso debe ser amonestado, y si se detiene el juego para emitir la amonestación, un tiro libre indirecto se concederá al equipo adversario. Sin embargo, si hubo interferencia, un tiro libre directo otorgada desde la disposición de la interferencia, o un tiro penal si la interferencia se produce en el área de penal. ¿Ya? Esta situación va obviamente al uso de eslogan dentro la indumentaria de los jugadores, siempre y cuando se vaya a entender de que no se utilice el lenguaje ofensivo, grosero, político, religioso, en determinada situación que vaya a causar polémica en el desarrollo del juego. Por lo demás, como vemos en la imagen, hay algunas situaciones que no tienen mucho problema, ¿no? Decir feliz cumpleaños, mostrar alguna foto, algo que no vaya a causar polémica o que sea ofensivo, los árbitros no van a tener mucho problema en que se pueda utilizar. Más sí cuando cause cierta situación que vaya en desmedro o en situación de que pueda causar una situación polémica o un conflicto dentro del campo de juego. Hasta ahí tendríamos la regla 4. ¿Alguna consulta? No hay consultas, profe. Bien, entramos a la regla 5. Si bien este es un curso para entrenadores, la vamos a pasar a conocimiento de ustedes un poco rápido para que ustedes tengan conocimiento de las funciones y deberes del árbitro. Entre las facultades y obligaciones, los árbitros deberán tomar medidas contra los miembros del cuerpo técnico que no actúen de forma responsable, y podrán hacerles una advertencia, amonestarlos con una tarjeta amarilla o mostrarles tarjetas rojas y expulsarles del terreno de juego y sus inmediaciones, incluida el área técnica. Si no fuera posible identificar al infractor, se sancionará al primer entrenador presente en el área técnica. Si un médico miembro del cuerpo técnico comete una infracción sancionable con expulsión, podrá permanecer en el banquillo. Esta situación cambia totalmente, es muy diferente a lo que nos indicaba la regla 2014-2015. En esa regla estaba totalmente prohibido mostrar el uso de muestra pública, mostrar las tarjetas al cuerpo técnico. Solamente se les amonestaba o se expulsaba de forma verbal. En cambio ahora cambia esta situación y vuelve lo que anteriormente se había tenido en la regla 2008, donde los miembros del cuerpo técnico pueden ser amonestados con tarjeta amarilla, pueden ser expulsados con la tarjeta roja. Dada la situación, pueden ser expulsados incluso del terreno de juego, de sus inmediaciones. Solo en el caso del médico nos indica que por resguardar la integridad y cualquier situación que pueda darse en el caso de un jugador, de algún miembro del equipo, si el médico ha sido expulsado, es al único que se le va a permitir que pueda permanecer en el banquillo.
¿no? Situación totalmente diferente a lo que decía la regla anterior. Equipamiento del árbitro. Los árbitros deberán disponer del siguiente equipamiento, que es un silbato, tarjeta roja amarilla, un cuaderno de notas, u otro medio para anotar las incidencias de un partido. Esto, si bien ahora ya va mucho más específico, es el cuarto punto que se refiere a un cuaderno de notas, donde ahora los árbitros están obligados a llevar los anotes, al igual que se lleva en la planilla de juego que la utiliza el cronometrador o el tercer árbitro. Tanto el primer y segundo árbitro tienen la obligación ahora de llevar en uno de los bolsillos una libreta donde ellos tengan que anotar las faltas, los goles, las amonestaciones, las expulsiones o cualquier incidencia del juego que se vaya dando. Ahora, con esta regla, esto es obligatorio. De igual manera, como otro equipamiento, los árbitros tienen autorización para emplear todo tipo de intercomunicadores que permitan estar en contacto con los otros miembros del equipo arbitral, como ser auriculares y etcétera. En sistemas de seguimiento electrónico del rendimiento u otro tipo de dispositivos de control del rendimiento físico, me refiero a los podómetros que había mencionado, y se prohíbe que los árbitros lleven cualquier otro equipamiento electrónico, que quiere decir específicamente al uso de cámaras o celulares en el momento o durante el partido, ¿no? Solamente lo que indica claramente la regla. El árbitro asistente, bueno, hasta ahí la regla 5. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que es el árbitro o las funciones del árbitro? Que ahí tuviésemos mucho material para hablar, no solamente en lo que estamos viendo ahora como enmiendas, sino también en cuanto a funciones y deberes que ya estaban incluidas en la regla 2014-2015. Tienen la palabra. La palabra, don Paul Rondón. Adelante, don Marcos. Consta, profe, de nuevo. El tema de expulsión a un director técnico, ¿se lo contabilizaría como el cargo de director o como persona? ¿Qué pasa, digamos, si un director técnico es jugador? Lo expulsan en una categoría inferior. Él está dirigiendo una categoría de juveniles y lo expulsa el árbitro del banquillo. Y en la noche tiene un partido, el de mayores. ¿Hasta dónde llegaría la sanción? Bien, esa es una situación que obviamente a nivel de torneos locales se ha ido tropezando en, creo, todos los departamentos, pero si bien es algo que no corresponde mencionar al árbitro, es una situación que debería tomar muy en cuenta la asociación, cada asociación miembro, porque la expulsión lógicamente es pues a la persona, ¿no? Dada la situación X, esa persona acaba de agredir a un árbitro en horas de la mañana como entrenador y como menciona usted, en la noche tiene un partido como jugador. Puede ser también un torneo de asociación, quizás de la misma asociación, pero en otra categoría. Y ahí comete otra situación, no solamente contra un árbitro, contra otro jugador, contra un miembro de cuerpo técnico. Entonces, ¿cómo se va a tomar esa situación? Son aspectos disciplinarios que ya deberían estar más en el aspecto de la reglamentación de cada asociación. Ese no es un aspecto de la regla de juego, ¿no? Pero sí comparto su inquietud porque la hemos vivido en determinados momentos y en determinados torneos en diferentes lugares, de que debería ser muy tomado en cuenta porque la sanción debería ser siempre a la persona, no al cargo que ocupa. El tema, el mismo Código de Penas indica que las expulsiones y sanciones son a la persona, no a la función. Correcto. Entonces, si ha sido expulsado de una actividad, está siendo expulsado a la persona, lo cual le impediría poder participar con otra función del mismo día o al día siguiente hasta que haya cumplido su suspensión automática. Correcto, es lo más correcto que debería ser. Señor Huanca, una pregunta. Perdona mi persona nuevamente. En las facultades y obligaciones que ejerce el arbitraje, un poquito, voy a volver al tema que he tocado atrás.
a veces solamente se escucha o se da la palabra final de los árbitros, pero en la práctica es lo contrario. Como lo vuelvo a reiterar, el árbitro es recurrente en sus errores. Y me pregunta es, ¿hay una comisión que califique el comportamiento de los árbitros y sean sancionados de una y otra forma? ¿Dice algo al respecto a la FIFA? Porque ahorita leyendo en esto, en lo que está mostrando en la pantalla, dice sistemas de seguimiento electrónico del rendimiento u otro tipo de dispositivo de control del rendimiento físico, nomás dice. Pero no dice del conocimiento, no dice de las reglas de juego. A eso me refiero, señor Huanca. Gracias. Ya. Muy de acuerdo. El aspecto justamente se va buscando hace bastante tiempo, desde que se ha ido viendo esta manera de ser incluidos en FIFA, de que no solamente la labor del árbitro solamente sea la última palabra, tal cual dice usted, sino tiene que ser de un seguimiento constante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera le voy a hacer un seguimiento constante al árbitro? Es obviamente a través de una comisión arbitral, es a través de la implementación de asesores arbitrales, es a través de la implementación de instructores arbitrales. Cada departamento, cada asociación debería tener un comité arbitral. Cada departamento debería tener mínimamente un instructor de árbitros. Mucho mejor si son 2 o 3 instructores. Se debería designar en partidos o en una X fecha, o en cada fecha, mucho mejor, un asesor arbitral, para que este asesor arbitral informe del rendimiento del equipo. En esa fecha, vamos a poner una fecha de asociación que haya tenido 4 partidos. En la liga, estamos implementando ya desde el inicio de la liga el trabajo del asesor arbitral. Se designa 4 árbitros y se designa un asesor. Ese asesor tiene que elevar un informe terminado el partido mediante un formulario realizado, confeccionado por FIFA, el trabajo de todo el equipo arbitral en las diferentes etapas. El trabajo físico, el trabajo de la aplicación de las reglas, el trabajo del desenvolvimiento en la dinámica arbitral, el trabajo en cuanto a lo que es la interpretación de la regla. Está dividido en 4 fases ese formato que el asesor de árbitros tiene que enviar. Si ha existido un informe que tiene dentro de los parámetros de que de ese equipo arbitral, porque no es solamente un árbitro, se trata del equipo arbitral el que comete el error, porque si un árbitro cobró mal, no es porque solamente es una persona, es porque no ha habido un trabajo adecuado entre el equipo arbitral, ¿no? Entonces, ese equipo arbitral es y puede ser fácilmente sancionado por el comité de árbitros, a través de ese informe de los asesores que hay, ¿no? Se tiene establecido desde la Federación Boliviana, el comité de árbitros que es de la Federación Boliviana de Fútbol, a través de la creación de la Asociación Boliviana de Fútbol de Salón, se está buscando que también el futsal tenga su propia comisión arbitral, no solamente nacional, sino que a partir del nombramiento de un comité de árbitros nacional se puedan nombrar los comités de árbitros departamentales para que estas personas hagan el seguimiento constante a los árbitros, y si hay un árbitro que no rinde en un partido, mucho más, como usted dice, de forma recurrente en varios partidos, no se lo toma en cuenta más. En la liga hemos aplicado árbitro que ha tenido error regular o error grave, no ha sido tomado en cuenta más, ¿no? Entonces esas situaciones cuestan implementarlas, y no es que alguien se le pueda a usted mentirle o no, sino que son situaciones que están establecidas por FIFA para que se pueda trabajar de esa manera con los árbitros. Pero lamentablemente en nuestro país es una situación que cuesta y nos está costando transformar, porque estamos hablando de transformar desde las cabezas. Me refiero desde las cabezas a árbitros antiguos, árbitros que ya han nacido, bueno, que son de otra generación antes de que entremos al sistema FIFA. Entonces han tenido quizás un aspecto donde el aspecto físico no era importante en ese entonces, que ahora se ha vuelto totalmente contrario.
ahora el aspecto físico es totalmente importante, es primordial el aspecto físico. FIFA busca ahora que primero el árbitro sea atleta y posteriormente se le trabaje en las otras herramientas que son para capacitar al árbitro. Posteriormente al estado atlético que debe tener, recién se le va implementando aspectos de conocimiento de reglas, psicología arbitral, filosofía arbitral, demás herramientas que necesita esta función. Entonces, ahora, ser árbitro dentro de estos parámetros que lanza FIFA es mucho más complejo, es mucho más fácil que a través de la comisión arbitral sean sancionables. De acuerdo, señor Huanca, porque últimamente me ha pasado a mí, se están creando dentro de nuestra asociación árbitros impunes, que no se les puede decir nada. Y solamente les gusta sacar amarillas, rojas, etcétera, etcétera. Y se les hace notar sus errores, ni siquiera se conocen. Entonces, por eso que le he hecho esa pregunta. Muy de acuerdo con y por su aclaración también, señor Huanca, porque yo pienso que de aquí adelante se debe cambiar muchas cosas dentro de nuestra asociación. Gracias por su exposición, señor Huanca. Muchas gracias. Hay una consulta de don... No, no hay consulta. Adelante, profe. Continuemos. Bien, gracias. Me gustaría pasar, profe, si vamos por la hora, les digo, que nos va quedando prácticamente 25 minutos, que podamos pasar a una etapa de mayor pregunta, mayor participación de los que están siendo parte de este curso, en base a estas 5 primeras reglas que hemos preparado para hoy, porque a partir de la 6ª a la 8ª regla la pasaríamos en la otra fase, en la otra clase, y así ir absorbiendo las 17 reglas en las 4 clases que nos tocan. Entonces, en ese aspecto me gustaría escuchar inquietudes, anécdotas, preocupaciones que hayan tenido o que les guste, que las podamos ir absolviendo ahora en cuanto a la experiencia como entrenadores que han tenido y les gustaría absolverlas en ese aspecto quizás, no solamente en la visión del árbitro, sino también ustedes como entrenadores. Tiene la palabra, señores y señoras participantes, por favor. La palabra, don Paul. Adelante, Andrés. Tengo una duda, señor don Javier. Es la cuestión de que en fútbol de salón sabemos que hay dos árbitros los que llevan adelante el juego, el principal y el secundario. Quería saber si cuando uno de los árbitros cobra algo y el otro árbitro no está de acuerdo, ¿pueden rever la situación de la falta? O en algunos casos, digamos, si para uno es considerable la amarilla y el otro dice que es tarjeta roja, ¿puedes rever y sacarle la roja? Bien, dentro de las funciones y deberes del equipo arbitral, nos dice obviamente cuando existe una situación de diferencia de criterios, prevalecerá la decisión del primer árbitro, ¿no? En este caso, si el primer árbitro decide que una situación al criterio suyo, esto es falta amonestable con tarjeta amarilla, y para el segundo árbitro, dentro de su criterio, ve que esto es una roja antes de la exposición de una tarjeta, ellos tendrán que hablar, y si entre ellos no hay un acuerdo mutuo, prevalecerá la decisión del primer árbitro. Lo mismo en el aspecto de la marcación de una falta. Puede que para un árbitro X jugada haya sido falta imprudente o temeraria, y para el otro árbitro haya sido falta con fuerza excesiva, ¿no? Entonces, esto puede causar una situación complicada dentro del partido, entonces va a prevalecer siempre la decisión del primer árbitro. Eso indica la regla. Y bien, complementando, perdón, dada una situación X donde los árbitros, antes de reiniciar el juego, tras haberse marcado un gol o tras haber iniciado con un tiro libre a favor de alguno de los equipos, si ellos se dan cuenta del error, pueden volver atrás. La regla nos permite esa facultad dentro de los usos y deberes del árbitro, de que el árbitro puede volver su decisión atrás, siempre y cuando aún no se haya reiniciado el juego.
Lo mismo sucede con la aplicación de la ley de la ventaja, ¿ya? Que es un ejemplo muy claro, digamos, en este aspecto, que nos aclara más la figura, porque tras el árbitro que pueda haber hecho la señalización correspondiente a una ley de la ventaja, pero el jugador no se hace con dicha situación, no se hace con la ventaja. En la fracción de segundos que continúa el juego, el árbitro podrá volver atrás. ¿Qué quiere decir? Si el árbitro grita en el campo de juego y dice ¡siga! Y hace la señalización correspondiente, y el jugador trastabilla y cae, entonces no se está beneficiando ese jugador de la ventaja que está dando el árbitro. Entonces el árbitro ve en esa lectura de la jugada que inmediatamente el árbitro puede volver atrás, ya no aplica la ley de la ventaja y cobra la falta. Si fue dentro del área, cobra un penal, ¿no? Entonces la regla nos permite volver atrás para enmendar el error y para evitar que se cometa una injusticia. Señor Huanca, perdona nuevamente a mi persona. En el reglamento del lance, de la prohibición del saque de meta del portero, dice que ya no debe pasar más a la media cancha en el saque directo, ¿verdad? Entonces, ¿eso está incluido también en el contragolpe, en la transición? Sí, para las categorías que les hemos indicado, todas las categorías de formación hasta juvenil, está prohibido tanto para el saque de meta como en la continuidad de jugada. Adelante. En ambas situaciones. Gracias. Alejandro Medina, adelante. Sí, gracias. Bueno, lo mío, Javier, era más un comentario, ¿no? Al respecto de esto que estamos tocando, que es fundamental para el desarrollo de los eventos de forma exitosa. ¿Cómo trabajaríamos acerca del criterio arbitral, ¿no? Porque si bien ha habido un recambio, se está dando un recambio en los arbitrajes a nivel nacional, yo creo que deberíamos influir mucho sobre el criterio arbitral, ¿no? Porque eso creo que es la clave y el elemento fundamental para desarrollar con éxito la administración deportiva. Bien, efectivamente, trabajar en la uniformidad del criterio arbitral es un trabajo constante. Si vamos a tener un cuerpo colegiado que va pasando clases a través de academias, mínimamente 2 veces a la semana, analizando videos, analizando material que tiene FIFA, analizando el material propio que se va elaborando, teniendo un grupo adecuado de instructores, teniendo un grupo adecuado de asesores, vamos a poder unificar criterios a través de cursos constantes. Pero si vamos a tener un curso al año, que es lo mínimo que algún colegio hace, lo máximo que algún colegio hace, porque hay muchos colegios que ni siquiera tienen un curso al año, entonces ahí es la raíz de los problemas. Vamos a seguir teniendo árbitros que van formando su propio criterio y no unificando criterios como colegio arbitral, sea en este caso La Paz, sino de todos a nivel general. Para eso tenemos nosotros, a través de la Federación Boliviana, lo que hace Conmebol, lo que hace FIFA, que hace, trabaja con árbitros, en este caso Conmebol y FIFA, que trabaja con los árbitros FIFA y los reúne mínimamente una vez al año en un curso de capacitación, los reúne 3 días antes de cada torneo internacional que va a haber para trabajar en estos aspectos del criterio arbitral, ¿no? Entonces uniforman el criterio antes de empezar un torneo, que sería lo ideal antes de que nosotros empecemos que hagamos una pretemporada antes de cada torneo, mínimamente de unos 15 días. ¿Para qué? Para ver, suponiendo, si bien este 2020 no vamos a tener competición, pero para empezar el 2021, pongámosle entre febrero, marzo, donde se pueda enmarcar, donde se pueda ya agendar un primer torneo, ¿por qué no tener una capacitación o una pretemporada de mínimamente una semana, donde todos los árbitros élite del país que están catalogados, los que son mínimamente que dirigen la liga, puedan ser reunidos,
socializar todo un aspecto de regla y a través de ahí empezar el torneo. Pero lo mismo se tendría que hacer en los departamentos. Trabajar igual con pretemporadas, trabajar, les reitero, y voy a decir siempre hago énfasis en esto y soy muchas veces el blanco de la crítica de mis colegas árbitros, porque no nos gusta pasar clases, no nos gusta hacer preparación física, no nos gusta que se nos critique cómo hemos dirigido, no nos gusta que se nos califique. Entonces, los que partimos de esta base, los que partimos y compartimos de lo que ahora dice FIFA para el arbitraje, a veces somos blancos, ¿no? Y no somos muy apreciados por nuestros mismos árbitros. Pero tenemos que seguir en esto todos como un conjunto, de que la mejor forma de desarrollar el futsal boliviano es en conjunto, y parte de ese conjunto es el arbitraje. Tenemos que partir que nuestras asociaciones también le dediquen más tiempo al árbitro. No solamente es decirle al árbitro, te pagamos por dirigir, pero fuera de pagarle para dirigir, ¿qué hacemos para que ese árbitro se capacite? ¿No? Pues eso es diferente. El arbitraje también es una inversión que hace una asociación, una inversión que tiene que hacer uno mismo, en uno mismo, una inversión que tiene que hacer el mismo árbitro para sí, invertir tiempo, invertir en su propia capacitación, invertir en su propia preparación física, no esperar que siempre solo la asociación le dé. La asociación tiene una obligación de dar, de capacitar, de programar cursos y demás, pero también el árbitro tiene que poner de su parte. No tiene, perdón, voy a enganchar una pregunta que hace rato me hicieron y no recuerdo cuál de ustedes. ¿Qué pasa si los árbitros van de negro? El árbitro no puede ir siempre de negro. Es parte de la inversión del árbitro que tiene que hacer en su equipamiento, de que mínimamente tendrá que llevar mínimo 3 juegos de uniforme. Porque ¿qué pasa si un equipo es blanco y el otro es negro y el árbitro maneja su uniforme, el de siempre, negro? Ahí tenemos un problema que el árbitro no se va a cambiar. Va a querer que se cambie el equipo. Mucho más complicado conseguir otro indumentaria. Pero si el árbitro cumple y lleva sus 3 casacas mínimo al juego, entonces vamos a poder salir del problema. ¿Eso qué significa? Invertir, inversión en uno mismo también. Y eso la verdad que cuesta, les decía hace rato, es cambiar desde la cabeza, cambiar desde la mentalidad, querer crecer todos en equipo. Es muy importante esto para el desarrollo arbitral a nivel nacional. Adelante, don Marquito Arce, ha pedido la palabra. Gracias. Don Pablo, considero que tiene que ser Marquito. hacia la macro, y no como usted indicaba, en la parte macro, a 5, 6, 7, no sé cuántos árbitros iban y pagando, sino tenemos que comenzar a cambiar el trabajo desde las asociaciones, desde nuestros grupos arbitrales. Sabemos cómo es el trabajo que se vaya haciendo, pero tenemos que cambiar. No se escucha. El audio está mal. No se le entiende nada. Del Marquito Arce, su audio está mal. ¿Ahora sí me escuchan? Por favor, una nueva prueba. Tiene un corte en el micrófono. Vaya, entonces, un poquito. Totalmente entrecortado. Don Jaime Aguilar había pedido. Sí, hola, hola. Un poquito más fuerte, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Está mejor, pero podría incrementar el volumen. Ya, sí, hola, hola, ahora sí, creo que sí me escuchan. Hola. Sí, adelante. Ya, sí, más que una pregunta, creo que es una sugerencia. Sabemos muy bien de que todos los árbitros están capacitados, ¿no? Por ejemplo, decía el profesor Javier de que... Más fuerte, por favor.
decía el profesor Javier de que debe haber una comisión de árbitros justamente para poder observar cada partido, ¿no? Y de ahí determinar si realmente esos árbitros van a continuar dentro de un arbitraje correspondiente. Por ejemplo, en la Asociación de Fútbol de Salón que tenemos en la ciudad de La Paz, ¿no? Hay árbitros que directamente pues cobran faltas que no corresponden, ¿no? El que me antecedió decía, por ejemplo, de que no nos hacen caso cuando hay un reclamo, ¿no? Para eso creo que tenemos ahí el fiscal, hay un fiscal, hay un veedor, que directamente ellos deben ser los responsables también para poder dar su informe de los árbitros. Y hay una comisión de árbitros, hay un presidente, ¿no? Yo creo que ellos deben ser los responsables para hacerles un seguimiento a cada uno de los árbitros para que nuestra disciplina de fútbol de salón vaya mejorando. De aquí a un tiempo, antes de que venga esta pandemia, hemos tenido muchas dificultades en nuestra asociación, justamente con nuestros árbitros, ¿no? Que creo que no estaban muy bien involucrados en lo que se refiere a las diferentes reglas para poder dirigir un determinado partido. Gracias. La palabra, don Paul, no sé si me podrían dar. Don Paul, la palabra, o señor Huanca. Adelante, señor Ángel, adelante. Gracias, señor Huanca. Sobre las palabras que me han antecedido al anterior participante. Está apagado su micrófono. Perdón. Vuelvo a reiterar, es la primera vez y como le digo, sobre el que me han antecedido, en una estoy de acuerdo y en otra no. ¿Por qué? Sobre las funciones del fiscal. El fiscal es una persona normal y corriente como nosotros y no sabe del reglamento. Cortando constantemente, me están cortando constantemente, yo no lo corto. Entonces, para dar una apreciación reglamentaria del juego, uno tendría que pasar un curso. Por ejemplo, muchas cosas con su exposición estoy aprendiendo. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo que se forme una comisión. Yo había sugerido muchas veces dentro de la asociación, se han instalado cámaras de filmación, pero no las usan. Es verdad que hay otra vez me he cortado, hay muchos errores de apreciación de los árbitros. Entonces, hay una comisión y si no se aprecia cómo arbitrean o cómo actúan los árbitros, vamos a seguir con los mismos problemas. Gracias, señor Huanca. Sí, comparto la situación porque está normado desde FIFA que la comisión de árbitros la tiene que conformar un grupo de ex colegiados árbitros, ¿no? Y lógicamente, ¿por qué? Por la misma experiencia que se les busca a ellos transmitir hacia los árbitros, necesariamente, y dentro de lo que se les busca para que ellos puedan también tener la capacidad de calificar, de corregir, de sancionar, de formar árbitros, es que tienen que ser ex árbitros. De acuerdo, señor Huanca, gracias. Don Paul, no sé si tenemos más participación, dada la hora, si no estaríamos culminando la clase de hoy. Perdón, profe, estoy verificando si no hay nada. Le agradezco. Hola. Don Hernán Loza tiene la palabra. ¿Cómo está, don Paul? Muchas gracias. Buenas noches, profe. Solamente una consultita. Con respecto a los técnicos que estamos ahora preparándonos, ¿usted qué sugerencia nos daría, profe? Y
y que siempre, la verdad, hasta en nuestra liga profesional, siempre escucho de que siempre se echan la culpa al árbitro, especialmente cuando pierden. Y en mi modesta manera de ver, no debería de ser eso, porque el equipo que pierde es porque ha jugado mal u otra cosa, pero no echar la culpa al árbitro, especialmente. Entonces, usted, ¿qué sugerencia nos puede dar, profe, en este aspecto para nosotros que de acá a un tiempo vamos a también ser directores técnicos? Y esa es la consulta, por favor. Bueno, gracias. Siempre es más fácil culpar a una persona que culpar a los 10 jugadores, ¿no? O a los 5 jugadores en este caso, o a los 14 que hayan sido de un equipo. Entonces, por eso es que el árbitro siempre es el blanco de todas las críticas, algunas veces de manera correcta, algunas veces no, pero siempre es más fácil apoyarse en culpar al árbitro. Y eso lo sabemos por experiencia propia y creo que es un concepto que no va a cambiar. Pero sí, en cuanto a la pregunta que usted indica, para evitar toda esta situación y para ser un factor común de entendernos todos de mejor manera dentro de lo que es el futsal, es socializar las reglas. En cuanto más y mejor tengamos conocimiento todos de lo que dice el reglamento de juego, mejor vamos a poder entendernos, directores técnicos, asistentes, jugadores, árbitros y, por qué no decir, el mismo público en general, cuando se pueda socializar el reglamento. Entonces, de mejor manera vamos a poder interpretar una decisión arbitral y en ese sentido quizás vamos a minimizar por lo menos un poco tanta crítica que hay contra el arbitraje. ¿Alguna otra? Perdón, don Paul, una última palabra, por favor, don Paul. Adelante, don Ángel. Solamente aclarar a todos los que estamos participando. Por eso al principio dije un árbitro que recurrentemente está cometiendo errores en la apreciación del reglamento. Yo no dije, es verdad, es fácil culpar al árbitro. Es fácil. Pero al principio dije que un árbitro está recurrentemente cometiendo faltas. A eso me refería. Nada más. Gracias por la palabra, don Paul. Está bien, don Ángel. ¿Nadie más? Bueno, ya estamos sobre la hora. Corresponde agradecerle al licenciado Javier Huanca, tratado cariñosamente como profe Javier, por su participación, por su clase, por la orientación que nos está dando en este curso sobre las reglas de 2020-2021 y su interpretación y aplicación paulatina dentro de lo que es el fútbol de salón. Agradecerles a ustedes, estimados participantes, por su paciencia y su tiempo. Hoy día se han portado realmente en el tema de asistencia y puntualidad para felicitarlos, lo han hecho muy bien. Me gustaría que sí tengamos todo el resto del curso, porque eso es una muestra de la responsabilidad e interés que ustedes tienen. Quiero agradecer. Y mañana nos vemos para la clase correspondiente a la preparación y condicionamiento físico. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profe Javier, y que tengan un buen descanso. Muchas gracias, muy buenas noches para todos y hasta el próximo martes. Gracias. Gracias, profe Javier, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.